La actual reforma educativa aprobada tiene como objetivo central tres aspectos únicamente que abarcan lo que podríamos decir la estabilidad y seguridad laboral del magisterio, porque está abocada a la parte del ingreso, de la promoción y de la permanencia a partir de criterios de evaluación de desempeño. Esto significa que en estricto sentido no es una reforma educativa, sería una reforma de corte laboral, porque únicamente hace el hincapié en lo que es el trabajo del magisterio, sin atender aspectos esenciales que toda reforma tendría que estar atendiendo, ya que toda reforma educativa que pudiéramos definirla a partir de los alcances que se tiene. En esa dirección, una reforma educativa es una reforma del pensamiento, y esa reforma del pensamiento va acompañada de una directriz tanto pedagógica, didáctica, de la forma en que se va a conformar eh, el hombre, digamos, en términos genéricos, a partir de ese presupuesto de formación que está en la generación de una formación de una conciencia, lo cual la reforma actual del magisterio, o la reforma actual de la educación, perdón, no cumple con esta condición para ser una reforma educativa en estricto sentido. Desde mi punto de vista es una reforma únicamente laboral por enfocarse en el desempeño del magisterio, donde obviamente lo que se está jugando es pasar de una regulación laboral a una desregulación laboral, porque la regulación laboral es la que te asegura la permanencia en el trabajo, las conquistas a lo largo de la historia laboral, y la desregulación lo que te hace es precisamente lo contrario, la inseguridad laboral y quitarte esas conquistas laborales logradas a lo largo de los años, y donde se juega la permanencia sobre todo del trabajo a partir de indicadores de desempeño, donde la evaluación se torna un tanto subjetiva, y por la experiencia que se ha tenido en otros marcos, desde el sexenio de Salinas, donde se implementa este tipo de políticas para la educación superior. Hoy en día, después de más de 20 años, el resultado que se tiene, por ejemplo, cuando en las universidades públicas estatales se introdujo este marco de desregulación a través de el programa de mejoramiento del profesorado, o a través del Sistema Nacional de Investigadores, y a través de en la política de incentivos que fue dada por cada universidad pública, el resultado que se tiene es una simulación de la ciencia, una simulación del trabajo académico dentro de las universidades públicas, que ha rayado incluso en una cuestión vulgar de documentos a prisa, de copias, de plagios, de repeticiones, porque de esos indicadores de desempeño depende el incremento o el decremento salarial y la permanencia de los docentes y los investigadores en las universidades públicas. Luis Poster, un investigador de la UAM Iztapalapa, junto con otros investigadores, ha hecho algunos planteamientos en ese sentido, que han llegado a definir, por ejemplo, toda esta ciencia que se ha generado a partir de esos años como la ciencia de papel, porque no importa el impacto científico, el impacto social, el impacto teórico que se tenga la producción científica, sino lo que importa es cuántos papeles produces, porque del número de papeles que produces es el salario que percibes. Entonces, esta reforma del magisterio
está en la misma dirección de esa reforma que se hizo en educación superior y que ahora tenemos estos resultados dramáticos en el sentido de la ciencia. Por ejemplo, de los indicadores de rendimiento en lo que ha sido para la universidad pública estatal, está la productividad, que incluye número de artículos producidos, número de libros realizados, ponencias presentadas, número de cursos en posgrado, en licenciatura, tesis dirigidas. Entonces, de acuerdo al número de cada uno de esos rubros de participación que se tenga, se va marcando un determinado monto salarial o incremento salarial. Y eso significa que no ha habido un incremento al salario directo, donde entonces el salario compensatorio ha venido siendo mayor cada vez y el salario regular cada vez menor, lo que significa que por algunos estudiosos de la economía salarial estaríamos ante salarios todavía de 1980 por no haberse incrementado, ya que el incremento que se logra es el incremento a partir de las políticas de incentivos, que son políticas de indicadores de desempeño, que es exactamente lo mismo que ponen dentro de la reforma del de la educación, ahora para el magisterio en general, donde tenga que estarse determinando su evaluación del desempeño a partir de estos indicadores, que es un riesgo a donde nos puede conducir este tipo de planteamientos por descuidarse el aspecto pedagógico y centrarse únicamente en la desregulación laboral. La reforma energética tiene un parecido a la reforma magisterial, la reforma de la educación, porque ambas están en la lógica de la privatización. Eh, Regreso un poco a la lógica de la reforma educativa para contestar la segunda pregunta. La parte en la forma en que se da la introducción a la privatización de la educación es desde tratar de atomizar el proceso de conocimiento y de saber, introduciendo lo que se ha llamado ya desde hace un buen rato las competencias, porque se hace énfasis en la adquisición de habilidades y destrezas. Sin embargo, esas competencias son recortes arbitrarios de lo que se debe dominar en cada uno de los grados, de tal forma que entonces la parte de la libertad del pensamiento crítico queda encapsulado. Incluso dentro de una serie de documentos previos a la reforma educativa que se generaron en el sexenio pasado, en particular en la educación media superior, la parte de la conciencia crítica de un país que podríamos decir que está en la formación de la filosofía y de las ciencias sociales, fueron áreas borradas y fueron introducidas bajo la nomenclatura de una serie de competencias. Pero esas competencias genéricas no reflejan la construcción de un pensamiento filosófico ni de un pensamiento social. Por tanto, ahí hay una apropiación del pensamiento en un sentido de privatización del conocimiento. En el caso de la reforma energética, lo que está en juego es la parte de la protección de los bienes de la nación, en el sentido de tratar de consolidar por parte del Estado acciones que ya se han venido realizando en sexenios pasados, donde se han otorgado contratos privados en algunas áreas estratégicas, tanto energética y petrolera. Y lo que hoy se quiere es como que abrir ya de plano todo el mercado energético y petrolero, principalmente para empresas europeas y norteamericanas, lo cual pone en un riesgo muy fuerte y al país, porque hay un trastocamiento de artículos fundamentales de nuestra Constitución, donde, por ejemplo, el artículo 27 se maneja que los bienes de la nación son bienes de los mexicanos y no son bienes del Estado, lo cual aquí la reforma hay una apropiación, en este caso no del pensamiento, sino de los bienes de la nación, asumiéndose el Estado como propietario de esos bienes cuando no le corresponden al país.
le corresponden a la ciudadanía. En ese sentido, entonces, hay en México un proceso de privatización de la educación y un proceso de privatización de la parte energética y petrolera para contribuir en el sentido del Estado a sus compromisos establecidos para la apertura de los mercados en un marco de liberalismo dentro del capitalismo actual, que no está contribuyendo al fortalecimiento del país, porque sigue el debilitamiento al mercado interno y sigue el debilitamiento a la educación en el sentido de nuestras propias necesidades, donde no se le está dando el apoyo que se requiere en ambos sectores, tanto en el energético como en el educativo. Entonces, ahí hay coincidencias, sobre todo por las directrices liberales que se están siguiendo, no de ahorita, sino también, si lo vemos, también esto viene desde los años 80, incluso a lo mejor un poquito más atrás, que constantemente se está reforzando esa liberalización de los recursos naturales y en este caso de los recursos de conocimiento también, que ha sido contraproducente para el país en ese sentido.